Claro, demandó a la mamá. Eso es lo primero que llama la atención, porque generalmente lo que escuchamos es que la mamá demanda al papá, claro, o el papá demanda a la mamá. Pero los hijos también nos pueden demandar. ¿Cuándo? Lo vamos a poner en la pizarra para que no se nos olvide. Dele nomás. Nachito, sí, pero la mamá. El hijo, ¿se acuerda que siempre hemos dicho que los alimentos, para los que pagan alimentos, que de repente dicen, yo quiero que me dé un inventario de en qué se gastó la plata? Sí. Yo quiero que, oye, ¿por qué ella tiene otro hombre y yo tengo que pagar pensión de alimentos? Porque los alimentos no son para las madres ni son para el padre. Los alimentos son para el hijo. Y cuando el papá o la mamá, hijo o hija, evidentemente, vayan a hacerse alguien de listo. Sí. Cuando el papá o la mamá demandan, están demandando en representación del hijo. Es para el niño. ¿Y por qué? Porque el hijo es menor de edad. Y el hijo entonces, cuando cumple la mayoría de edad, se representa solito. Cumplido los 18 años, entonces, en Chile, los hijos solos pueden demandar a su padre o a su madre por alimentos, con las mismas condiciones, en el mismo procedimiento, todo igual que cuando lo hace el papá, pero lo hacen ellos personalmente. Es muy común que demanden a la mamá. Súper común. ¿Y eso entre los 18 y los 28? Entre los 18 y los 28, sí, porque recordemos que la pensión de alimentos llega hasta los 21 años. Y se puede extender como máximo, como dice muy bien Karina, que hoy día sacaron una estrellita, hasta los 28 por continuación de estudios. Pero como la mayoría de edad, para que no se confundan, esto es importante, como la mayoría de edad se adquiere a los 18, sí, a partir de esa fecha puede demandar directamente el hijo sin intervención de la madre o el padre. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Puede un hijo demandar a la mamá o al papá por pensión alimenticia pese a que viva con ellos? Ah, muy buena pregunta. Hoy día llegaron tan habilidosos estos dos niños. Sí puede. Sí puede. Incluso las demandas de alimentos entre cónyuges, que eso es un buen punto. La gente dice, pero ¿cómo si yo estaba viviendo con él? Si dormía en la misma cama. Sí, pues aunque duerme en la misma cama, aunque esté en la pieza al lado, o aunque lo haya pasado regio la noche anterior con su marido, igual puede demandar de alimentos. Y por lo tanto, cuando se han fijado los alimentos, por ejemplo, una pareja que se encuentra separada y se reconcilia, la deuda sigue creciendo igual. Hay que pedirle al tribunal que suspenda, si que ambos están de acuerdo, la pensión de alimentos, por ejemplo, entre los padres o entre los hijos. El tribunal no tiene por qué saber que usted se puso la buena con el marido. No tiene por qué saber. Y desde que el tribunal ordena pagar, existe la obligación de pagar. Hasta que el tribunal diga o no se paga, o se rebaja, o cambia las condiciones. Entonces, todavía recalcar ese punto es súper importante. Aunque los padres vivan con el hijo puede demandar alimentos. Y aunque los cónyuges vivan juntos, entre ellos se pueden demandar de alimentos. Si al contrario, si viven separados y se demandan alimentos y después se juntan, igual está la obligación de pagar. ¿Cómo debería fundamentar la demanda si yo vivo con mi mamá y yo quiero demandar a mi mamá por pensión alimenticia? Yo vivo con ella. Si eres mayor de edad, tú tienes derecho a que se te pague a ti la pensión de alimentos. Por lo tanto, los fundamentos para la pensión de alimentos son los mismos que podría haber tenido tu madre en contra de tu padre. El tribunal le podría haber dicho, te da techo, comida, te paga la educación. Son cosas menores, pues cosas que tú vas descontando. Entonces, ¿qué cosas necesito yo que me pague mi mamá? Educación, por ejemplo, salud, ¿qué más puede ser? Movilización. ¿Celular que incluyen ahora? El celular en algunos casos. Comida. Como el Nico. Comida. No, comida no, porque vive en la casa. Bueno, pero espérate, si tú estás estudiando en el centro y no puedes ir a almorzar a tu casa. También, colación, todo lo que uno quiera ahí. Y entretenimiento también puede. Entretenimiento también. Vacaciones. Recuerden que todos los gastos de una persona son susceptibles de ser establecidos a través de una pensión de alimentos. Y lo que va a tratar el tribunal es que el niño mantenga o que el menor mantenga la misma condición socioeconómica que mantendría si viviera con ambos padres. Entonces, no nos espantemos, empecemos a abrirnos de mente. Hay algunos casos en que obviamente por los ingresos del papá y la mamá solo nos vamos a referir a las condiciones mínimas básicas de sobrevivencia. Pero no nos espantemos, está en su derecho un niño, cuando el papá y la mamá tienen sueldos millonarios, a pedir otras cosas que a lo mejor están muy lejos de nuestra realidad, pero para ese niño son una realidad. Hubo unos casos bien nombrados, ¿se acuerdan? Donde la gente dice, pero ¿cómo pide plata para las clases de tenis? El papá podía costearle eso. Si el papá podía y la mamá también. Entonces,
depende de la condición socioeconómica del niño, Y era un cuáles 1%, son los requisitos o Sí, las peticiones que se hacen. para tratar de entender el tema de que un niño viva con sus papás y los quiere demandar por pensión alimenticia. Eso tiene que ver, por ejemplo, como para regularizar una mesada porque de repente no le dan, porque no hay plata para comer, porque no hay plata para transporte, no me dejan la plata, ¿eso? O hay padres que no priorizan, lamentablemente, hay que decirlo así. Hay, por ejemplo, niños que quieren continuar sus estudios, los padres dicen, pero ¿cómo? Si ya te pagué, ya saliste de cuarto medio, ahora trabaja tú. No, el niño tiene derecho hasta los 28 años a que el padre le pague los estudios. Y hoy día en nuestro país la realidad es que los padres muchas veces terminado el cuarto medio se quieren desentender del hijo y que se mantenga solo. Está grandecito, que trabaje él y se mantenga él, que se pague él la carrera. Tenemos preguntas por Twitter. Tengo 19 años y estoy estudiando. Mi padre nunca se hizo cargo de mi pensión alimenticia. ¿Puedo demandar ahora y es retroactiva esa demanda por la pensión? Buena pregunta, buena pregunta. Que hay dos cosas. ¿Puede demandar? Puede demandar. ¿Por qué? Porque dijimos que la pensión de alimentos se debe hasta los 21 y hasta los 28 para continuación de estudios. Estamos hablando de un chico que tiene 19, por lo tanto es mayor de edad, puede demandar él solito al papá. ¿Desde cuándo se debe la pensión de alimentos? Esa es una confusión que se produce en la gente. Si nunca antes lo había demandado. Si nunca antes había demandado. La pensión de alimentos se debe desde que el tribunal ordena pagar. Supongamos que este joven demanda hoy día y que el tribunal el día 30 de agosto del 2014, para que lo entendamos bien, dice a partir de esta fecha en adelante, este señor va a pagar, supongamos, 200.000 pesos. Yo soy bien ñurda con los... Ya, 200.000 pesos. Eso de manera formal. De manera formal. A partir de agosto en adelante, todos los meses, 200.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿puedo yo demandar lo que no pagó desde el 30 de agosto del 2014 hacia atrás? No, no puedo. No. Porque el derecho de alimentos judicialmente surgió este día, no otro. Pero tengo una duda. ¿Cuándo cobro retroactivo? Cuando, por ejemplo, llegamos a diciembre del 2014 y este caballero carepalo, de aquí a acá, nunca me pagó. Ya. Entonces yo en diciembre me doy cuenta, pucha, me fijaron los alimentos en agosto, está llegando la Navidad y este caballero todavía no me paga. Claro. Entonces ahí yo le cobro los alimentos que me debe. ¿Hasta dónde? En forma retroactiva hasta el día en que se fijaron. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, durante 10 años, sin tener el fallo del tribunal, el papá depositaba regularmente en una cuenta, le depositaba 100.000 pesos mensuales? ¿Esa conducta acredita algo ante el tribunal? Nada. Eso es lo que se llama en derecho, que nos vamos a entrar en una cosa técnica, ¿Sí? se lo voy a explicar así porque la gente ya tiene mayor capacidad de comprensión del derecho con el programa de la jueza. Es lo que se llama una obligación natural. Ya. ¿Por qué? Yo la cumplo, le da derecho al que la recibe para retener lo pagado, pero no tiene una acción para cobrarla. O sea, si no hay fallo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Desde aquí en adelante. Y el papá tampoco puede excusarse y decir, ay, que si yo para atrás pagué, no es mala suerte. O sea, aquí está obligado usted. Para atrás cumplía con su obligación moral y ojalá uno hubiera sido necesario demandarlo para que hubiera seguido cumpliendo con ella. Pero lamentablemente cada vez más común que hay que recordarles por ley lo que debieran saber por Perfecto. moralidad. Por Había ética. otra cosa del caso que me llamó la atención, que la niña dijo, viví contigo durante un año, fue un calvario, y me daba solo zapallo y huevo. Sí. ¿Puede ser una causal para demandar a los papás, pese a que tú vives con ellos, la mala alimentación? Puede ser, y puede ser también una medida de protección en favor de un niño menor. Recordemos que las medidas de protección tienden a vigilar o a supervigilar o a proteger a los niños que se encuentran en riesgo. Y una mala alimentación, no me refiero específicamente al zapallo y huevo Sí. que cuenta ella, sino que una mala calidad de la alimentación, el no mandar al niño al colegio, el no preocuparse que tenga los controles médicos, puede ser una situación considerada por el tribunal una situación de riesgo, de vulnerabilidad del menor, y es susceptible de una medida de protección y por lo tanto que un niño pueda ser sacado de la casa de los padres. Y aunque sea solo por un tema, por ejemplo, un niño que vive con su papá, le dan mesada, va al colegio, tiene buena alimentación, pero resulta que no lo llevan al médico y él tiene un problema, insisten que tiene un problema, llegado a los 18 años, ¿puede demandar solo por ese aspecto? Puede demandar por ese aspecto, puede pedir el cumplimiento. Si los padres tienen el deber de cuidar a los hijos en forma genérica. Claro, Entonces la ese deber de integralidad. cuidado implica un montón de cosas que queda a criterio del juez determinar si está cumpliendo o no. Ahora, también puede pasar que un niño mañoso diga, es que no me da la suficiente mesada y llega al tribunal. Bueno, ahí el tribunal con Pero criterio de algo los jueces le va a trivial. decir, váyase para la Aquí casa, las preguntas caballero. no sobran. Algo trivial, por ejemplo. Pregunta. Tiene el escobo en los dientes el cabrón. Los papás pueden financiarle, pero no quieren. Y Pueden, él quiere no lo hacen. no lo hacen. Y él quiere frenillos porque le afecta psicológicamente. Podría llegar a hacerlo, podría llegar a hacerlo. Si todo en materia de familia es conversable en el tribunal, no existe una restricción, no es que esto sea lo básico, por eso que yo insisto en este tema, para que tengamos una amplitud en el pensamiento. Existe la creencia de que el padre tiene la obligación
de solo solventar los gastos mínimos del hijo. O sea, Ya. suponiendo, y les voy a decir una aberración, suponiendo que un padre gana 5 millones de pesos. Ya. Y el padre dice, bueno, mi hijo tiene 10 años, en el supermercado que gaste 50, el colegio me cuesta, si va a un colegio público me ¿Ya? sale 5.000 pesos, etcétera, etcétera. Y suma y dice, con 200 vive maravilloso. Porque puede ir a colegio público, puede ir a consultorio. No, pues tiene que ir como antes. No, pues. Y ahí es donde viene esa norma genérica del código que dice, tiene que mantener el nivel socioeconómico como que hubiera con el padre. O sea, si el padre gana 5, 10 millones de pesos, no es posible que el niño Que se use meta la el mano, sistema sí. público, Sí. que vaya al colegio público. Señor, Ya. Tenemos un llamado. Aló, buenos días. Sí. Aló, buenos días, ¿Con quién hablamos? con Eduardo. Don Eduardo, su consulta para jueza. Buenos días, señora jueza. Mire, Buenos días. Lo que pasa, mi mamá y mi papá me abandonaron cuando yo tenía 1 año de nacido, ya. la cual mi abuelo, por parte de mamá, me sacó de la casa nacional a los 3 años. ¿Ya? De esa fecha nunca me dieron nada a mis verdaderos papás y ellos se separaron. Yo ahora tengo 27 años, estoy casado felizmente con 2 hijos maravillosos. Yo no estudio, pero sí trabajo. ¿Yo los puedo demandar a ellos a pesar de estar casado con 2 hijos? Ya. Perfecto, gracias por su escuchando pregunta, la Eduardo. Un abrazo a su familia también. Muchas gracias, hasta luego. Cuídese. Lamentablemente ya no. Ya no, porque recordemos la pensión es hasta los 21 y hasta los 28 solo en caso de continuación de estudio. Claro, y el trabajo. Él ya no está estudiando, o sea, no podría demandar por este año que le queda. Y la ley no puede, o sea, los tribunales no tienen la capacidad, aunque el juez lo quisiera, no tienen la capacidad de andarte buscando para que tú exijas tus derechos. Tú eres el titular de tu derecho, tú eres el que lo pone en ejercicio o lo reclama a través del tribunal. Si ya no se reclamó, no se puede hacer. Y ojo que los alimentos, al igual que cualquier obligación de cualquier índole que existe en nuestro país, prescribe. O sea, se puede extinguir el derecho para exigir. Entonces hay que Ya, estar pero pendiente. el día de mañana podría, él es parte de la herencia, porque es hijo de ellos. Sí, él es parte de la herencia. Lo que sí los padres pueden ser desheredados por este hijo por no haber cooperado con los alimentos de él. Yo tengo una excelente pregunta A ver, Karina. en las redes Pregunta. sociales. Lore, Ya. mi hija quedó embarazada y el papá, en castigo, dejó de pagarle los estudios. ¿Puede demandarlo? Puede Qué buena onda. demandarlo. Pero hay Y un es montón buena de pregunta, porque la gente Muy dice, buena. ¿y si mi hija se casó a los 16? Igual tiene derecho a alimento. ¿Y si mi hija quedó embarazada? Igual tiene alimento. A ver, espérate, si la niñita, la hija se casa a los 16, sigue Por supuesto, sigue siendo tu hija, pues. No se extingue. No se extingue el donde derecho. tiene- extingue el derecho a o sea, el marido ¿Cuándo no le- se extingue? Cuando llega a los 21 y, por ejemplo, se emancipa, o sea, tiene su propio patrimonio, se pone a trabajar, ya no quiere seguir estudiando, listo, llegamos O sea, a los 21. se casa- Pero hasta los 21 los alimentos son se obligatorios. casa y el papá le tiene que seguir pagando la Por universidad, supuesto, por ejemplo. supuesto, porque se casa, porque queda embarazada. ¿Y esa pensión de alimentos que puede reclamar es solo por ella o por la guagua también? Por ella, a su padre. Ya. Por la guagua, que está Al padre embarazada, de la al guagua. padre de la guagua. Y si el padre de Y la guagua ojo, no que a está veces se nos presente. olvida esto. También se deben alimentos al que está por nacer. O sea, Ah. si yo estoy embarazada, Y no está no pololeando ha nacido mi guagua, está dentro de mi guatita todavía, y resulta que el papá de mi guagua me dejó botada, yo puedo demandar a ese papá de esa guagua por alimentos para este hijo que está por nacer, porque Toma. la alimentación de la madre pasa a ser fundamental para que el hijo esté saludable. Gracias a Dios, nuestro Kendall está al lado de la madre. Sí. Muy bien. Está por nacer la guagua. Estamos Ya. esperando, Juan sí. Carlos está preguntando. Ya. Sí. Dice, pago 160.000 pesos de pensión por una hija y ahora yo tengo otra hija. ¿Cómo puedo gestionar la rebaja? Muy buena pregunta. Los alimentos se fijan, esta frase es súper importante, los alimentos se fijan en consideración a las circunstancias que hoy existen en la vida tanto del alimentante como del alimentado. Es como una fotografía de lo que hay hoy día. Hoy día este señor gana tanto y el niño gasta tanto. Cualquier modificación que ocurra en el futuro es susceptible de revisión en el tribunal. Hipótesis, como en este caso. Si en el alimentante en el que tiene que pagar aumentan considerablemente los gastos, por ejemplo, por el nacimiento de un hijo o por una enfermedad o por una cesantía, el tribunal puede revisar la pensión y acomodarla a esta nueva situación. A la inversa también. Supongamos que yo tenía un hijo de 14 años que estaba en el colegio, si fue una pensión de acuerdo a eso, mi hijo crece, entra a la universidad, aumentan los gastos, o tiene una enfermedad grave que aumentan sus gastos, también puedo decirle al tribunal que revise la situación y por lo tanto aumente los alimentos. ¿Cómo se hace? Súper importante, yo sé que la gente tiene la confusión porque en un principio esta ley de alimentos se publicitó como una forma en que los padres podían ir directamente al tribunal sin abogado.
Hoy día no, señora. Hoy día es indispensable un abogado. Tiene que a través de un abogado, en el caso de este padre, pedir rebaja de alimentos o en el caso que hayan aumentado los gastos del hijo, de una madre, pedir aumento de pensión de alimentos. Se puede hacer eso tantas veces como sea necesario, pero es el tribunal el que debe decirlo a través de una resolución. No sirve, señor, en su casa si usted dice que es cesante y por eso no pago. Tiene que decirle al tribunal eso. Si yo tuviera más hijos, puedo pedir rebaja, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo acredito ante el tribunal de que me hago cargo de mi mamá o de mi papá? ¿Puedo pedir rebaja a la pensión para mis hijos? Podría llegar a ser a criterio del tribunal, pero los alimentos de tus hijos están primero. Primero que el de papá. Pero yo digo, mi mamá no puedes tiene cómo dejar a tus mantenerse. hijos sin O sea, alimentos. ¿podrían quedar los padres Pero sin alimentos? a la mamá tampoco o puedo dejarla sin sustento? alimentos. Po. No, se va a acomodar a tu Por eso, 50%. si yo digo, acredito que estoy manteniendo a mi mamá, Recordemos que rebajo el límite de la pensión 50%. es el... Muy bien, Estrellita, bien, se aprendió. Ignacio. Aprendiste Nachito hasta que Gutiérrez. aprendiste, ¿eh? El ingreso, Mira. el 50% del ingreso mínimo remuneracional. Ay, voy a aprovechar eso mismo para la, Sí. la pregunta que Me viene. gané una paila de huevo, me la traen. Sí, les dijeron que venían en camino todavía. Eso en el caso de la presunción. O el 50% del total de los ingresos de una persona. ¿Ya? Mira, Ah, a propósito de eso mismo. Eso, quédense con esta frase. El 50% del total de los ingresos de una persona es el límite máximo que yo puedo pagar por alimento. Y esto se va a dividir entre todos los alimentantes. Si yo tengo varios hijos, se divide entre todos los hijos. ¿Y los papás? Si tengo hijos y padres, entre el hijo y el padre. ¿viste? Pero tengo que demostrar al tribunal que es Sí, necesario po. que yo que alimente a viven mis conmigo, hijos. por ejemplo. Mi mamá vive conmigo, le pago al Eso doctor y qué sé yo. no es solamente una prueba. Pero tengo que alimentarla, tengo que llevarla al doctor, le pago al el tribunal ISAPRE. que tu mamá no tiene ingresos, Sí, que tu mamá tiene una situación precaria Todo y eso. que tu aporte es esencial para que tu madre subsista. Ya. En ese caso te lo van a considerar, si no, no. Ya, pero bueno. Aprovechando eso mismo. Está atorada la Tania, la Sí, Karina. no. Vamos al telefónico primero. Vamos al telefónico. Te traicionó el... Aló, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con Oye, quién hablamos? Con Sandra Vázquez de Valparaíso. Sandrita, bienvenida a la mañana de ¿Cómo está Chilevisión. Valparaíso? Bien, bien, muy bien. Qué bueno. Bonito. ¿Cuál es su consulta, A ver, Sandrita? mi consulta es la siguiente. Ya. Yo estoy separada hace 5 años y antes mi marido me daba lo que él quería, mi ex marido. Ya. Actualmente, hace un año atrás, se regularizó lo que es pensión de alimentos porque él es un médico exitoso. ¿Ya? Y me da una cierta cantidad de plata más la compensación económica, que es otra. Entonces, ¿tiene relación una cosa con la otra? Porque él no me quiere dar más, o sea, no quiere aumentar la pensión de alimentos porque él gana como 6, 7 millones de pesos. Toma. Ya. Y no quiere, bueno, no quiere, y a lo guapo. tengo mi hijo de 15 años y una niñita de 7. Ya. Esa es su consulta para Carmen Gloria. Sí, ¿Cómo lo tiene hace? relación la compensación económica con la pensión de alimentos. Perfecto, Sandra, saludos al paraíso, que le vaya bien. Ya, gracias. Cuídese. Buen día. Buenos días. Sí, harta plata gana el caballero, pues no quiere Sí. subir la pensión. Ahí habló de dos cosas. Habló de compensación económica. Y habló de pensión de alimentos. La pensión de alimentos ya la hemos hablado y usted sabe lo que significa y a quiénes son Sí. susceptibles de tener pensión de alimentos. ¿Y la ¿cierto? compensación? La compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges para exigirle al otro una suma de dinero cuando ha dejado de trabajar o ha disminuido, no ha explotado al máximo su capacidad de trabajo por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. ¿Cuándo se fija esta compensación económica? ¿Cuándo se pide? En el juicio de divorcio. ¿Y esa Y es por está- una vez o para siempre? Es una vez y es una suma de No es dinero mensual. que puede pagarse Se Ah. prorratea. en cuotas mensuales. Claro, sí, muy o alta. puede pagarse, este es el tema que puede pagarse, creo que a la gente lo confunde de repente con alimentos. Este es el tema que puede pagarse retirando fondos previsionales del cónyuge obligado al pago y abriendo una nueva cuenta para el cónyuge que es beneficiado con esto, Toma. que no podrá sacar hasta que cumpla la edad de jubilación. Y ahí un hombre puede demandar los también a la hombres y 60 mujer. las mujeres. ¿Perdón? Un hombre puede mandar a una mujer Por supuesto, la ley dice cualquiera de los cónyuges. Siempre que el Se hombre puede se ser haya el quedado hombre en la o la casa y mujer. pueda demostrar Te que voy a se quedó demandar. para cuidar a los hijos, porque ese es el sentido, ¿no? Sí, O- pero también puedo como demostrar que se hay una gran postergó. diferencia. En el fondo tengo que demostrar una serie de factores, entre ellos un perjuicio económico producto del divorcio. Ya. Que hay una diferencia económica importante producto del divorcio. Esta es una deuda que se adquiere en el tribunal, porque el tribunal lo que dice es, por ejemplo, fijó la compensación económica, supongamos, en 5 millones de pesos. ¿Cómo se paga? Así.
5 millones de pesos. Es que no tengo para pagar 5 millones de pesos. ¿Cómo lo va a pagar entonces? Cuota. Mire, lo podré pagar en cuotas de 100.000 pesos, perfecto, durante tanto tiempo. O lo podré pagar cediendo parte de los derechos de mi casa, perfecto. Eso que dice el tribunal, esa sentencia donde el tribunal establece cómo se va a pagar esta compensación económica, es un título ejecutivo. Es como que usted le diera un cheque o un pagaré a otro cónyuge donde consta de una deuda. Esa deuda que tengo yo se puede cobrar al igual que cualquier deuda, a través de un juicio ejecutivo, a través de una demanda, ¿cierto? Ejecutiva, donde puedo llegar a embargarle a la otra persona los bienes que tiene. Nada tiene que ver con este tema que son los alimentos. Entonces, si yo en los alimentos estoy obligada a pagar, por ejemplo, 150.000 pesos mensuales, y en el divorcio, como es necesario tratar el tema de los alimentos, se confirmó que yo voy a seguir pagando por alimentos 150.000 pesos mensuales, y en la compensación yo me obligué a pagar 50.000 pesos, supongamos, mensuales para pagar la compensación económica, después yo no puedo decirle, pero es que te pago 50, entonces en realidad te voy a pagar 100. No. O sea, la pensión puede variar, la compensación es una y se acabó. Y se acabó. Perfecto, estamos recibiendo llamados telefónicos.